conversando a esta hora con el secretario general de esta organización, el señor José Bodas, para que nos hable un poco sobre cómo ha sido esta denuncia y las acciones en torno a evitar y, por supuesto, contraatacar lo que es la corrupción en nuestras empresas venezolanas. Muy buenos días, señor José, bienvenido a Entre Noticias. Buenos días, ambos. Buenos días, queríamos conversar entonces cuáles han sido las acciones de FUT para atacar y denunciar lo que son las muestras de corrupción, como esto ocurrió con el señor Parada, que fue denunciado y ya tomado en cuenta por las autoridades correspondientes. Sí, Ámbar, de verdad que nuestra corriente clasista, unitaria, revolucionaria y autónoma, Secura, ha dado una lucha, una batalla grande en la industria petrolera en contra de la corrupción, porque la corrupción, las primeras víctimas son el pueblo de Venezuela y los trabajadores. Por motivo de la corrupción en este país vemos cómo tienen una deuda, se perdieron más de 25 mil millones de dólares. Muchas veces se habla que eso es un año nada más, porque las cifras están hablando de más de 8 años, en más de 250 mil millones de dólares. En la industria petrolera específicamente se ve cómo la industria petrolera tiene una deuda de 26 mil millones de dólares. Esa deuda hace que anualmente se paguen por servicio de esa deuda más de 6 mil millones de dólares, y los trabajadores, bueno, como consecuencia de esto tenemos que PDVSA desconoce el 80% de nuestra convención colectiva. Eso también es corrupción, cuando no se construyen las viviendas que se tienen que construir, cuando no se paga la compensación salarial por antigüedad o la tablita, cuando no se pagan las horas extras, ni los domingos como días feriados, ni los sábados como descanso legal, cuando la nómina no contractual o nómina mayor en la industria petrolera no les reconocen la retroactividad de las prestaciones sociales. Pero el pueblo también, porque por motivo de esta corrupción en el país se está debatiendo, o el gobierno nacional ha dicho que va a aumentar las gasolinas y el precio de la gasolina, y eso va a tener un impacto negativo sobre el salario, que la inflación, el alto costo de la vida está totalmente destruido. Nosotros hemos dicho que PDVSA se cae a pedazos precisamente por la corrupción y por la falta de mantenimiento, y es por eso que los trabajadores en la industria petrolera estamos dando una gran batalla en contra de la corrupción. Pero muchas veces los trabajadores que estamos dando esta batalla por la corrupción, a la vez, hemos sido despedidos, José, hemos sido, acusados de contrarrevolucionarios, porque para la industria, para el gobierno, los patriotas son los gerentes. Vamos con algunos temas puntuales a la vez, señor José, para no confundirnos. Hablamos del contrato colectivo, también estamos hablando del precio del petróleo, pero vamos a enfocarnos principalmente en las acciones que está ocurriendo o que está incurriendo tanto las autoridades, el Ministerio Público, también el SEBIN y el Comando Nacional Anticorrupción, para detectar y también tomar en cuenta las denuncias. Hablábamos que en el caso del señor Parada, los actos de corrupción ocurrieron en el año 2008. ¿Desde cuándo están realizando el FUT a través de su Secretaría General estas denuncias acerca de estos actos de corrupción? ¿Cuándo fueron atendidas y qué más esperan ustedes por parte de las autoridades para atender ciertas denuncias que ustedes han realizado? Es que el problema que tenemos es que desde el 2008 se hace en el caso de Parada, y todo el mundo sabía en la industria petrolera quién era Parada. El presidente lo saca, después lo vuelve a traer, y todos en la industria petrolera saben que le están cobrando a Rafael Ramírez, que cayó en desgracia por las pugnas que hay dentro del poder, y ahora a toda su gente en la industria petrolera se dice, muchas veces los gerentes dicen que todo lo que vuela a Rafael Ramírez va a ser despedido de la industria petrolera. Pero es que cuando estaba Rafael Ramírez, esa denuncia fue en el 2008, y no se hizo absolutamente nada. La corrupción se debe atacar con fuerza, pero no puede ser que sea cuando un bando u otro del gobierno, por las pugnas internas que existen, van presos. Me parece que se debe de investigar, y se debe de investigar, pero pruebas suficientes hay en la industria petrolera. Tenemos un caso en Anzoátegui con el Coker, en Petranzoátegui, y tenemos un directivo sindical, José Salas,
que ha denunciado todo lo del coque, y hoy José Salas está despedido por tener una política de defender la industria, de estar en contra de la corrupción. Lo que quiero decir es que cuando se desconoce la convención colectiva, ese es un acto de corrupción. Cuando los trabajadores denunciamos a los gerentes y somos reprimidos, se nos criminaliza. Cuando los trabajadores denunciamos, y en eso la corriente Secura ha hecho informes de todas las desviaciones que existen en la industria petrolera, tanto en PDVSA Gas como en las refinerías, en los taladros, en la costa oriental del lago, en el lago de Maracaibo, en los muelles expropiados, donde no se consigue ni siquiera agua fría y muchas veces ni los implementos de seguridad. Cuando los trabajadores somos víctimas de la delincuencia y somos asesinados, hemos tenido trabajadores asesinados en los taladros y se le garantiza la seguridad, igual que hemos tenido lesiones en las refinerías del país, ese es un acto de corrupción y los trabajadores no vemos que respuesta sobre toda la corrupción que hemos denunciado en reiteradas ocasiones. Todo lo contrario, muchas veces cuando presentamos los informes, cuando presentamos las pruebas, se nos criminaliza, se nos dice que somos contrarrevolucionarios, que somos agentes de potencias extranjeras, que todo pertenece a un plan, y que los patriotas son los gerentes. José Luis Parada, los trabajadores habían denunciado varias veces, varios trabajadores en el Zulia fueron despedidos por estas denuncias, y pues nosotros estamos exigiendo que todos esos trabajadores que fueron despedidos, si de verdad hay una política de defender, en contra de la corrupción, esos trabajadores tienen que ser incorporados de inmediato a la industria petrolera. A todos los trabajadores que públicamente denunciaron a través de los medios de comunicación todo lo que estaba pasando en la industria petrolera y que como respuesta a lo que tuvieron fueron despidos, amenazas profundas, y eso es lo que nosotros estamos llamando la atención al país. Los trabajadores petroleros tienen sentido de pertenencia con la industria petrolera. Los trabajadores petroleros... Son numerosas las denuncias que nos está realizando en este momento, pero yo le quería preguntar acerca de las acciones concretas que ha realizado el gobierno desde noviembre del 2014, en el que se crea esta ley anticorrupción, en el que también se crea el Comando Nacional Anticorrupción. Se han visto numerosas acciones, sobre todo en la frontera venezolana. ¿Cómo se ha reportado, qué registros hay de disminución efectivamente de la corrupción dentro de la industria petrolera, dentro de la empresa estatal, y también a nivel de contrabando? ¿Cómo se ha registrado hasta los momentos? Sí, eso es una batalla a todos los niveles. Todos sabemos el precio internacional de los combustibles, y muchas veces tanto por el mar como por las fronteras terrestres se van los productos, y de verdad los trabajadores que nos esforzamos los 365 días del año, las 24 horas del día, como los trabajadores petroleros, vemos con preocupación cómo este contrabando de extracción está teniendo un impacto negativo en la economía, porque el pueblo y los trabajadores somos los que pagamos eso, las consecuencias precisamente de esa extracción a un grupo, por supuesto, muy pequeño, a través de ese contrabando de extracción, hoy ostenta riquezas incalculables, pero la mayoría absoluta del pueblo de Venezuela y los trabajadores petroleros, somos las víctimas directas de la corrupción. Entonces, en ese sentido, indudablemente que estamos dando una batalla muy grande contra la corrupción, pero de verdad que no vemos los órganos del Estado siendo una lucha eficiente, eficaz, contra este flagelo que es la corrupción, que estamos en contra y que la combatimos todos los días a pesar de las amenazas.
Señor José, quisiera tomarnos unos momentos para leer parte de la participación de nuestra audiencia, también para que nos dé su opinión acerca de las diferentes visiones que también nos ofrecen en nuestra cuenta de Twitter, @EntreNoticiasGB, y en este momento con el hashtag ENCorrupción. Trina Núñez nos dice, la corrupción hay que atacarla desde arriba, ya que hay muchos funcionarios de gobierno con mucho dinero. Abran los ojos, así dice Trina Núñez. También Aladino Singer nos dice, en corrupción, lo de PDVSA es lucha entre poderes. También algunas apreciaciones. Juan Carlos Blanco, el papel aguanta todo. Promulgar una ley sin acciones contundentes no garantiza la lucha contra la corrupción. Y ahí me quiero detener para preguntarle, ¿considera que la ley es adecuada y suficiente para atacar la corrupción? ¿Cuáles son esas expectativas que ustedes pueden tener en este desarrollo de lo que es la lucha anticorrupción? No, yo creo que es más allá de la ley, porque está la ley existe. Lo único es que cómo se aplica. El problema es las leyes están en contra de la corrupción y todos los días surgen nuevas leyes y ya nos parece muy bien que surjan nuevas leyes. Lo que no nos parece bien es que las leyes no las cumplen los sectores poderosos que se organizan en la industria petrolera y en el país, y hay demasiada impunidad en este país. Y cuando se cumple la ley es porque los grupos económicos entran en guerra o los sectores políticos entran en guerra y de una vez aplican la ley, pero mientras no estén en pugnas políticas, pues simplemente prevalece es la impunidad en este país. Bien, señor José, también en cuenta de Twitter, y hablábamos también de lo que es el contrato colectivo, otra de las denuncias que ustedes realizan como trabajadores de la empresa petrolera. Andrés Herrera nos dice, habemos trabajadores que nos deben hasta 8 meses de salario caído. ¿Qué sería, es frecuente esta situación en los trabajadores de PDVSA? ¿Cómo afecta este desarrollo o esta falta de lo que es un contrato colectivo para los trabajadores? Afecta a más de 110.000 trabajadores directos y aproximadamente 20.000 trabajadores tercerizados de las contratas. Es que esto es corrupción. Estamos hablando de la corrupción. La corrupción es que no se le pague a los trabajadores lo que corresponde por convención colectiva y por ley orgánica del trabajo. Corrupción también es que no se dotan los implementos de seguridad, como guantes, bragas, los uniformes. El año pasado PDVSA no dio las dotaciones correspondientes. Bueno, corrupción es cuando ocurren los accidentes y la ley orgánica y condiciones y medio ambiente del trabajo establece como obligatorio que los patronos tienen que registrarlo en el INSACER y no hay cifras sobre las muertes oficiales y los heridos y los accidentes dentro de la industria petrolera. Corrupción es que hasta la fecha, más de 2 años de la explosión de Amuay, no hay un informe que lo tenemos que estudiar todos los trabajadores que trabajamos en refinerías en este país y todos los trabajadores petroleros para que no ocurra jamás un accidente como ese. Se tiene que tomar las decisiones, se tiene que estudiar y hacer un procedimiento de qué fue lo que pasó. Y hoy los trabajadores petroleros y las familiares de los muertos de esa tragedia, más de 43 venezolanos, estamos exigiendo qué fue lo que pasó en esa tragedia, cuáles fueron las fallas y sobre todo los trabajadores petroleros siempre presentamos informes. En cada guardia dejamos las problemáticas que hay allí y sobre todo las desviaciones y las propuestas para corregirlo. Y muchas ¿Qué respuesta ha tenido al respecto, señor José, al respecto de estas denuncias de los accidentes laborales, tomando en cuenta esta situación de Amuay, que hasta los momentos no ha tenido, digamos, este informe del cual usted nos habla? ¿Qué respuesta gubernamental, qué respuesta de lo que son la presidencia también de PDVSA han tenido al respecto? Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Hasta ahora nosotros lo presentamos al Comité Ejecutivo, al Ministerio del Trabajo, al Comité Ejecutivo de la FUTE, y lo que dijimos la mayoría de la FUTE dijo que ellos iban a discutir en su partido esa acción, no en el Ministerio del Trabajo, y que iban a buscar soluciones, porque tanto la dirigencia sindical mayoritaria en la FUTE como la alta gerencia de PDVSA
pertenecen al mismo partido y ellos iban a discutir en el mismo partido de gobierno esas desviaciones. Entonces, esa es la grave problemática que tenemos, porque las desviaciones con respecto a la violación de la convención colectiva, condiciones y medio ambiente de trabajo, precisamente con el Ministerio del Trabajo. Y no es el canal hoy el Ministerio del Trabajo, se hace a través de las guarniciones militares, se hace a través del partido de gobierno, se hace a través de cualquier institución, menos el Ministerio del Trabajo. Y lo otro, la corrupción también pasa porque el 1 de octubre del año pasado se venció el periodo de la federación, la FUTE. La FUTE tiene vencido el periodo por el cual fue electo por los trabajadores desde el 1 de octubre del 2009 al 1 de octubre del 2014. ¿Sería su propia gestión esta, señor José Bodas, como secretario general de la FUTEP? Nos está hablando de su propia gestión, esta que está vencida, que nos comenta. Para recuperar la industria petrolera, esta industria de todos los venezolanos que nos duele, la única garantía de desarrollo, la única palanca de desarrollo de este país, esta industria petrolera que hoy está endeudada en 46 mil millones de dólares, que no se justifica con más de 10 años, con un periodo del petróleo a más de $100 el petróleo venezolano, y hoy tiene una deuda de 46 mil millones de dólares y hoy tenemos que pagar por concepto de deuda, por servicio de más de 6 mil millones diarios. Muchísimas gracias, señor José. Se nos fue el tiempo, pero por supuesto estamos pendientes de todas estas denuncias que realiza aquí en Entre Noticias con nuestro tema de los casos de corrupción en PDVSA y las acciones que está emprendiendo el gobierno para solucionarlos. Por supuesto, luego de estas detenciones habrá que ver cuáles son las nuevas acciones que tomará el Ministerio Público, también las autoridades para evitar y contraatacar estos casos de corrupción. Muchísimas gracias a José Bodas, él es secretario general de la FUTEP aquí en Entre Noticias.